Muy buenos días, ¿cómo están amigos? Gracias por acompañarnos una vez más, un día de reposo más, para analizar otra porción de la escritura. Y bueno, en este caso, ustedes recordarán que estamos estudiando el capítulo 1 del libro de Génesis. Así es de que, pues bueno, va a ser muy interesante. Vamos a confirmar si ya estamos transmitiendo por ahí en vivo. Permítame un segundo. Ok, sí, ya tenemos ahí la transmisión en vivo. Así es de que, pues bueno, vamos a esperar Del libro de Génesis. Así es de que. unos segundos en lo que se comienzan a conectar. ¿Qué tal, Angie? ¿Cómo estás? Buenos días. Saludos, amigo Nicolás, David. Bienvenidos. Bienvenidos a este tiempo de transmisión en vivo que estamos teniendo en Facebook. Así es de que, pues bueno, vamos a eh, vamos a hacer un poquito de tiempo en lo que se conectan algunos amigos. Ya se está conectando por ahí Flor Peña, ¿cómo estás? Ana Lucía, Berta, Virginia, Vicky, ¿cómo estás? Me parece que ayer no pudiste chatear ahí en YouTube anoche. Seguramente tienes que ahí que configurar tu perfil para que puedas chatear. Los demás sí, me parece que sí pudieron ahí hacer algunos comentarios. Así es de que, pues bueno, espero que para la próxima no tengas ningún problema, Vicky. Me parece que sí fuiste tú la que tenía por ahí problema para chatear. Así es de que, pues bueno. Bien. Pues bueno, si les parece bien, vamos a iniciar con este estudio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? Buenos días. Buenos días, amigo. Nuestro querido amigo Carlos nos está apoyando con la imagen. Las imágenes que ustedes ven, las publicaciones en donde les estamos invitando para que participen en nuestros estudios. Carlos nos está apoyando en la edición. Así que, pues bueno, imagínense qué importante labor la de Carlos Palmer. Buenos días, Fabi, ¿qué tal? Fabi también está colaborando con nosotros, está colaborando en la revisión de las transcripciones que un servidor está elaborando. Así es de que yo espero que, seguramente, pues imagínense, estamos muy contentos con lo que estamos haciendo, poco a poco vamos avanzando y nuestros queridos amigos que nos apoyan en este ministerio, pues bueno, es un apoyo de verdad que lo valoramos muchísimo, muchísimo, eh, porque, por ejemplo, en el caso de Carlos, él es especialista, así es de que él es un profesional, conoce el tema y ustedes habrán dado cuenta que las imágenes han cambiado, la publicación, la información que se maneja en las invitaciones, pues es totalmente diferente. Así es de que la edición es su especialidad de Carlos. Él trabaja en eso, así es de que él es diseñador. Así es de que igual, digo, si es que ustedes requieren en un momento dado algún trabajo que, que en el que ustedes necesiten de un diseñador, pues bueno, qué mejor recomendación. Por supuesto que Carlos es excelente, nos ha gustado mucho el trabajo que está elaborando, la participación que nos está apoyando es maravillosa. Ustedes se dieron cuenta en la publicación del libro, del estudio de ayer, por ejemplo, de Mateo, cambió la imagen. Así es de que, bueno, pues más o menos es el estilo que vamos a estar teniendo. Y Dios bendiga, que el Señor bendiga la vida de Carlos y de su familia. Así es de que, pues bueno, muchas gracias por acompañarnos. Ana, qué bueno que ya estás mejor, ya nos participaste ahí, que ya estás saliendo de
del mal que te aquejó, pues bueno, que el Señor te bendiga y que te permita restablecerse, si es posible, al 100%. Así es de que, bueno, Ana Chía, Osvaldo, mi querido amigo, saludos desde para Argentina. Manolo Martínez de España, ¿qué tal, amigo? Beatriz Flores, pues bueno, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, amigos. Así es de que si les parece bien, pues vamos a comenzar con nuestro estudio. Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1, de los versículos 26 al 31. En esta ocasión vamos a concluir ya con esta serie de estudios que tuvieron como objetivo analizar el capítulo 1 del libro de Génesis. Se habrán dado cuenta la profundidad que nos arrojan todos estos estudios. Y vamos a cerrar este capítulo 1, este análisis del capítulo 1 con broche de oro, acerca del momento en que Elohim, ¿sí?, dijo, hagamos. Y a propósito lo digo de esta manera porque ustedes ya entendieron, ya lo estudiamos, ya lo analizamos en el primer estudio de Génesis 1:1, cuando dice la escritura que Elohim, el Señor Dios, creó. Así es de que y hagamos tiene que ver con esta relación que ya vimos acerca del Padre y el Hijo, que vemos desde de la mitad del primer versículo de la Biblia. Y vamos a ver con quién está hablando el Señor. ¿Por qué el Señor hizo esta expresión tan importante? Así es de que, pues vamos a consagrar este estudio, este tiempo, si les parece. Este día ha sido consagrado desde anoche, al inicio del día de reposo, pero vamos a pedir al Señor que en este momento, en este tiempo breve que vamos a analizar estos últimos versículos del capítulo 1 del libro de Génesis, pues que el Señor, que su Espíritu nos haga entender a cada uno de nosotros conforme a su dispensación, conforme a su voluntad y conforme a nuestro entendimiento y conforme a nuestra disposición, que nos dé discernimiento para entender su palabra. Y en ese sentido, cada uno de nosotros podrá entender unos en un sentido mejor quizás que otros, dependiendo todo de él, de su espíritu, pero también dependiendo de nuestra actitud con la que nos disponemos a escuchar su palabra. ¿Les parece bien? Vamos a orar, por favor. Bendito Rey, gracias te damos, Padre, por este día de reposo que nos permites tener delante de ti, Señor, para sentarnos a tus pies, escuchar tu enseñanza. Mi Dios, permítenos aprender esa palabra, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que cada uno de nosotros somos semejantes a ti, Señor. Padre eterno, permite que nuestra mente finita pueda entender un poco más, Señor, tu grandeza, tu poder, tu profundidad, Padre. Gracias porque has soplado aliento de vida a nuestros espíritus, Señor, y estamos despertando delante de ti, Padre. Te alabamos por eso, Señor. Te pedimos que este día podamos agradarte, podamos ser como una ofrenda encendida delante de ti, Señor, en olor grato. Gracias, Papito, por este tiempo, en el nombre y por los méritos de Yeshua. Amén. 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 Bien. Acompáñenme, por favor, en sus Biblias, ahí al capítulo 1 de Génesis, a partir del versículo 26. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. A nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Dos palabras que les sugiero subrayen ahí, es imagen y la otra palabra es semejanza.
y señoré. Y en este sentido, una vez que tenga esta creación que está haciendo el Señor, es decir, el hombre, una vez creado, bajo estos dos aspectos, imagen y semejanza del Eterno, entonces señoré en los peces del mar. Bajo estos dos atributos, señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Si lo puedes entender con detenimiento, este versículo, este pasaje, te vas a dar cuenta que para que el hombre señoree conforme a la voluntad de Dios sobre toda la creación, sobre las aves del cielo, las bestias, de todo animal, etc., ¿qué tiene que tener el hombre? Es su imagen y conforme a su semejanza. Vas a recordar las palabras del apóstol Pablo cuando él dijo que aquellos que fueron predestinados desde la fundación del mundo fueron llamados para ser conformados conforme a la imagen del Hijo. Pablo estaba hablando del propósito de la creación, el propósito divino de la creación del hombre. Entonces, ¿qué sucede hoy en día en contraposición a esto? Cuando el hombre señorea, pero en otro sentido, no conforme a la voluntad de Dios, y está exterminando animales, especies de animales, maltrata los animales, se andan cazando ballenas, de forma tiburones, acaban con la vegetación. La vegetación de todo el mundo, hay una deforestación impresionante y totalmente irresponsable. Entonces ahí tú te das cuenta que no es en ese sentido en que el hombre señorea, que el hombre gobierna sobre las especies, sobre toda la creación, sino cuando lo hace en ese sentido el hombre, entonces no tiene estos dos atributos, imagen y semejanza, que son unidos, no pueden estar separados. No pueden estar separados conforme a la voluntad de la creación que Dios quiso que el hombre tuviera. En el momento que simplemente se habla de una imagen, pero no una semejanza, y vamos a ver los conceptos más adelante, entonces tú te vas a dar cuenta que los hijos del reino deben contar con estos dos atributos. Aquí, por ejemplo, empieza el versículo, dice hagamos. Y esta palabra hebrea, hagamos, es la palabra asá, que se traduce bajo diversas palabras. Son varias palabras con las que se traduce de acuerdo al contexto, pero que implican de manera general hacer, incluso fabricar, ¿sí? Crear. Y en este caso la implicación de la palabra es propiamente crear o hacer, tal cual. Y la razón por la que la expresión está en plural, o dice hagamos, pues es porque, como lo estudiamos en el versículo 1 de este capítulo, la palabra Elohim implica una pluralidad. Elohim, traducido tal cual, ¿cómo se traduce? Como dioses, ¿sí? Por lo cual la expresión hagamos se da entre el Padre y el Hijo, el Eterno y Yeshua. Aquí Fabi nos está compartiendo la palabra que acabamos de mencionar, y dice, así es de que dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Y bueno, aquí hablamos de una dualidad, ¿sí? Divina.
Y en este punto nos encontramos con el tema que tiene que ver con el dogma de la Trinidad, que se basa en la afirmación de la existencia de 3 dioses. Ese es un problema. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este dogma como tal habla de 3 dioses: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero bajo esta concepción de separación de 3 dioses, y que al mismo tiempo es una unión, las personas de repente comenzaron a establecer doctrinas totalmente erróneas, equivocadas, que se separan del contexto de la enseñanza tanto de la Torá, de los profetas y de la propia enseñanza de Jesucristo. Así es de que, ¿qué es un dogma? ¿Y cuál es el problema? El problema mayor de esto es que esto se convirtió en un dogma. ¿Sí? ¿Qué es un dogma? Un dogma es algo que se establece, ¿sí?, como cierto, pero que no admite réplica en contra. No te admite ni siquiera un cuestionamiento acerca de por qué, la razón de este dogma, de esta afirmación. Y ese es el punto, que comenzando con la Iglesia Católica y posteriormente las iglesias protestantes de todas las denominaciones asumen este dogma religioso, pero que se desfasa del contexto natural de las escrituras, desde su contexto original e histórico, porque históricamente el pueblo hebreo jamás consideró la existencia de 3 dioses. El pueblo hebreo, si ustedes se dan cuenta, desde la antigüedad, todos los pasajes bíblicos nos reflejan claramente cómo es que el pueblo entendía la existencia de Dios, el Eterno, ¿sí?, que era espíritu, pero también la existencia de un enviado, de un malaj, del enviado del Señor. Pero nada más. Y todos aquellos momentos o eventos, en donde la escritura en todo el Antiguo Testamento se habla de este viento, ¿sí?, es una referencia a Dios, al Eterno, porque Dios es espíritu. Pero no es algo aparte, no es algo separado del Eterno. Es la esencia. Exactamente. Entonces aquí el punto es que la creencia absoluta de este dogma, pues es uno de los requisitos en la iglesia cristiana, de manera general, comenzando por la iglesia católica, para supuestamente obtener la salvación. Y al hablar de que es un dogma religioso, pues entendemos que el creer en eso, pues a la persona le mantiene como cautiva en esa concepción, y no le permite ni siquiera cuestionarse a sí mismo, porque teme perder la salvación. Ese es un problema, porque existe de por medio el temor, el miedo a perder la salvación, porque ya se lo dijeron. Ahora bien, esto es algo que nosotros debemos considerar como parte fundamental para compartir, si es que tú tienes la oportunidad de compartir el Evangelio, porque el Evangelio de Jesucristo es parte de este principio entendido correctamente. Sí, efectivamente, se habla de una dualidad, pero estamos hablando únicamente del Padre y el Hijo. Porque hablar del Espíritu Santo no es hablar de otro Dios. Hechos capítulo 2, Pentecostés, ¿qué fue lo que sucedió en aquel momento? Fue una manifestación del Eterno acerca de lo que sucedería a partir de entonces en todas las naciones del mundo, cuando escucharon a aquellos judíos idiomas de todas las naciones del mundo hablar, expresar las maravillas de su ley. Por otro lado, existe otro dogma sostenido ya en
en otro contexto, por parte de la religión judía. Y es el extremo, ya que la religión judía se basa en el dogma del monoteísmo absoluto, todo lo contrario, bajo la afirmación de la existencia de un único Dios. Y aquí estoy utilizando la palabra, a propósito, la palabra único, ¿sí? Porque la palabra único implica estar solo, ser solamente uno. Mientras que la palabra unidad implica no estar solo, ¿sí? Implica, por supuesto, en este caso específico, hablar del Padre y del Hijo. Pero en el caso del dogma judío, ¿sí? Porque esto es un dogma, por supuesto, y que con el paso de los siglos se afirmó y se confirmó a través de la doctrina y de la enseñanza de Maimónides, cuando él creó estos 13 principios de fe de la religión judía, en donde se excluye completamente el concepto del Hijo de Dios. Y literalmente se hablan en estos, son como por lo menos tres principios, tal cual, que se excluye totalmente la existencia del Hijo de Dios. Y con el propósito de confirmar el monoteísmo absoluto. Y eso pues es el extremo, porque entonces no te permite tampoco, por parte del pueblo judío, a la religión judía, aquellos que son de la religión judía, no les permite ni siquiera a sí mismos cuestionarse acerca de por qué razón en las escrituras nos habla de un enviado, por qué razón en las escrituras, incluso hay literatura judía antigua que habla acerca de un Dios chico y un Dios grande, Agadol, el Acatán, etc. Entonces, pero a partir de Maimónides eso queda relegado y no tan, ya no se pierde el sentido original antiguo que tenían el pueblo hebreo acerca de la deidad bajo el concepto del Padre y del Hijo, o del Padre, el enviado, el de Dios grande, Dios Hijo. ¿Por qué? Porque identificaban perfectamente como Dios Hijo o Dios Chico al Malaj, al enviado, al Malaj de Yud Hei Vav Hei. Dios dijo, hagamos al hombre. Y la palabra hombre aquí en el hebreo es la palabra Adam. Es un término general que significa humanidad, tal cual, literal. Y el pronombre plural, nosotros, en este caso, sí, que implica hagamos, nosotros hagamos, en este caso es significativo porque apunta a una dualidad, una clara dualidad, como les decía, en la deidad, que como ya lo estudiamos, se encuentra justificada desde el versículo 1 de este capítulo 1 de Génesis. Por otro lado, en el judaísmo, dependiendo de la corriente teológica, también tiene varias formas de interpretarse este pasaje. Fíjate qué interesante, porque un sector del judaísmo enseña que en este pasaje Dios hizo esta expresión a los ángeles. Y ellos creen que esto nos enseña la humildad de Dios, porque el hombre fue hecho a semejanza de los ángeles y que primero le consultó a los ángeles. Hazme favor. O sea, son teorías, son creencias de la religión judía que ellos mismos consideran, ¿no? Otro sector del judaísmo enseña que el plural, ¿sí?, de hagamos denota a dos, pero se refieren al Señor y a la tierra. ¿Por qué? Porque el cuerpo del hombre vendría de la tierra y su espíritu, su alma, de Dios. Y es así como otro sector del judaísmo considera esta teoría, que por supuesto
Sí, dice Osvaldo, sí, los llaman huestes celestiales. Así es. Así es. Y bueno, sin embargo, no se puede referir a los ángeles porque... ¿Por qué no se puede referir a los ángeles cuando dice el Señor hagamos? Porque en el contexto ni se puede referir tampoco a la tierra. ¿Sí? Porque solo Dios hizo la obra de la creación. Y bueno, por otro lado, existe otro concepto también que nació de otro sector del judaísmo llamado agencia divina. Este concepto seguramente tú lo escuchaste en algún momento porque algunos sectores de las raíces hebreas también comenzaron a enseñarlo, pero bajo un error que en algunas ocasiones se corrigió, se trató de corregir. Lamentablemente se divulgó y mucha gente se quedó con esa idea. Pero ¿de dónde nace el error de haber enseñado en las raíces hebreas ese tema de la agencia divina? Porque se trata de interpretar este pasaje basándose en el concepto de la interpretación por los ángeles. Una intermediación que hacen los ángeles entre Dios y la creación. En el hebreo, la palabra ángel, como todos ya lo saben, es la palabra malaj, que dependiendo del contexto del pasaje bíblico, se puede traducir como delegado, se puede traducir como mensajero, ¿sí? Normalmente, pero también se puede traducir como profeta, como sacerdote o incluso maestro, fíjate. Embajador, enviado, mediador. Entonces, a su vez, la palabra ángel también significa, se traduce como malaj, y tiene la misma raíz que la palabra hebrea malajá, que significa obra o creación. ¿Ok? Vamos relacionando los conceptos para tratar de entender el tema de la agencia divina. Y que como vemos, efectivamente, la palabra malajá tiene que ver con crear, lo que se relaciona con la expresión hagamos. Y en este sentido encontramos que la palabra malajá, obra, en este capítulo, en el capítulo 2 de Génesis, por ejemplo, verso 2, fíjate lo que dice: acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó en el día séptimo de toda la obra que hizo. Está totalmente relacionado. Entonces, en este contexto, ¿sí? Bajo estos conceptos y en este contexto de la creación, es como el judaísmo utiliza la enseñanza de la llamada agencia divina para interpretar a partir de Génesis 1:26 todos los pasajes en donde el ángel habla en representación de Dios como un mensajero. Este caso lo vemos muy claro en aquel evento en donde Agar, ¿sí? Huye y está a punto de morir. Pero fíjate, vamos a analizar este pasaje para que tú mismo te des cuenta que es un error el tema de la agencia divina. Porque cuando se enseña el tema de la agencia divina para entender la divinidad del Señor, la dualidad, cuando dice hagamos, se toma el concepto judío tal cual y se trata de aplicar a la doctrina de los que creen en el Hijo de Dios. Y es ahí donde existe el error. Si tú eres judío y en tu mente, en tu concepción, para nada existe el tema del Hijo de Dios, está totalmente erradicado el Hijo de Dios, tú no vas a tener ningún problema en entender la agencia divina, porque para ti el Hijo de Dios no existe si eres judío y de la religión judía. Pero si tú sabes que Dios tiene un hijo y tú ya entendiste el mensaje de salvación, ya entendiste que el hijo vino y murió por ti, ¿sí? Entonces la agencia divina te va a estorbar para poder entender la obra de Dios y lo que hace Yeshua estando con él, que tiene todo el sentido, toda la lógica. Acompáñame a Génesis capítulo 16. Capítulo 16 de Génesis, a partir del verso 7.
Vamos a leer. Dice, y halló el ángel del Señor junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel del Señor, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel del Señor, el enviado, el malaj, multiplicaré, fíjate aquí lo que está diciendo el ángel, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Te pregunto yo a ti, te pregunto, ¿tú crees que cualquier malaj, cualquier ángel, pudo haber hablado en primera persona al decir voy a hacer esto de ti? Jamás en la vida. Por supuesto que no. Es un Dios, si tú ya tienes claro el concepto de Dios como creador, aquí está hablando Dios. Pero no es el creador, no es el padre, es el malaj. Está diciendo el texto, el malaj de Yud Hei Vav Hei. Está hablando Yeshua, aquel que es capaz de hacer esto, como fue capaz aquí cuando vino a la tierra y de perdonar pecados. Como se preguntaban los judíos, ¿cómo hace esto si el único que perdona pecados es Dios? Claro, el único que crea y que promete una multitud como se lo prometió a Agar es Dios. Así es de que en el concepto judío antiguo, mucho antes que Maimónides, mucho antes, por supuesto, que está hablando el Yud Hei Vav Hei Akatán, el Dios chico o el Dios hijo. Multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además, le dijo el ángel de Yud Hei Vav Hei, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo, llamarás su nombre Ismael, porque el Señor ha oído tu aflicción, y él será hombre fiero, su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre del Señor con que ella hablaba, tú eres Dios que ve, porque dijo, ¿no he visto también aquí al que me ve? Por lo cual llamó el pozo del viviente que me ve. He aquí está entre Cades y Beret. Así es que este pasaje pues es fundamental, ¿sí? Pero el problema es que como lo explica el judaísmo, evita el concepto del Hijo de Dios como Elohim. La explicación que utiliza el judaísmo en este caso es que el Eterno envió a un ángel para dar un mensaje a Agar y que el mensaje lo da como si fuera, según el judaísmo, ¿sí? El Eterno, al decir, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contado a causa de la multitud. La doctrina de la agencia divina enseña que en este caso, dice el ángel de Yud Hei Vav Hei, solo lo dice como un transmisor del mensaje de parte del Eterno, como si no tuviera la autoridad el ángel del Señor, como un simple mensajero, como si dijera, bueno, dice Dios que multiplicará, pero lo dice en primera persona, entonces ahí no tiene sentido, porque estás forzando el pasaje. Entendido de forma natural, como lo estás leyendo, quien hace esta promesa a Agar lo hace con la autoridad plena. Por eso esta doctrina de ninguna manera considera al malaj que está actuando con una autoridad, como en realidad es el caso, ¿sí? Y en síntesis, la agencia divina se entiende como lo que hoy el día puede ser un apoderado legal. Por ejemplo, el problema es que cuando tú lees los textos,
no funge como un apoderado legal. ¿Qué es un apoderado legal hoy en día? Es una persona que recibe facultades del mandatario, de aquel, en este caso Dios, ¿no? Y para hacer determinados actos solamente. No puede ir más allá, pero todo lo que haga se entiende que no lo hace por sí mismo, sino por mandato de aquel quien le dio esta orden. El asunto es que cuando hablamos de Yeshua, ¿sí?, como el enviado, estamos hablando de que el Padre y el Hijo son uno mismo. Por esa razón, la agencia divina rompe con el esquema de la concepción del Hijo de Dios. Entonces, si tú en un momento dado quizás escuchaste o recibiste aquella doctrina en donde se habló de esta agencia divina, te considero volver a analizar este tema, ¿sí? Y finalmente que el Espíritu de Dios te dé un discernimiento más claro. ¿Por qué? Porque entendiendo la agencia divina, queriendo tú comprender la obra de Dios y también creyendo en Yeshua, pues te vas a encontrar con el problema, con un dilema de que esta enseñanza niega la autoridad que tiene el ángel del Señor, que en realidad es Yeshua, el Hijo, quien es que de la misma manera vino al mundo haciéndose hombre y cumpliendo la voluntad del Padre. En estas circunstancias, de lo único que adolece la doctrina de la agencia divina es que no reconoce al Malaj que siempre aparece en el Antiguo Testamento como el Malaj de Yud-Heh-Vav-Heh, sí, el ángel del Señor, que es Yeshua, el Hijo de Dios. Ese es el problema. De manera que lo que en realidad estamos viendo en el versículo 26 de Génesis 1 es una conversación muy clara entre el Padre y el Hijo acerca de la creación del hombre. Dice el verso 27 de Génesis 1. Dice Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Aquí la palabra hebrea para imagen es la palabra tselem. Vamos a poner atención aquí para poder comprender el propósito divino de la creación del hombre, a diferencia de todos los seres vivos. ¿Okay? Dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces, Tselem es la palabra imagen, la palabra hebrea, que significa sombra o parecido a algo. El término también implica una imagen o copia, es decir, una réplica de algo o alguien. La palabra también significa literalmente imagen, con la implicación de la esencia de la naturaleza humana, hablando en otro sentido. De aquí, de este concepto tal cual, podemos entender la prohibición que Dios hizo para que el hombre se creara imágenes acerca de lo que hay en el cielo, lo que hay en la tierra, debajo de la tierra, etc. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene que ver con algo parecido. ¿Ok? Por ejemplo, en el caso de Adán, hablando en otro sentido, el caso de Adán engendró a su hijo a su semejanza, conforme a su imagen, así tal cual lo dice el texto, Génesis 5, verso 3. Dice, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. ¿Okay? Aquí es que el término hebreo para imagen debemos entenderlo en relación a la naturaleza humana, en sus características internas y también externas, hablando del hijo de este hijo Set, el hijo de Adán.
Dice, ok, estamos hablando del Hijo, sí, pero aunque tiene características o sea, como una imagen, no necesariamente es una copia exacta, tal cual, ok, tiene atributos por supuesto distintos, hablando de nuestros hijos. Y en el mismo sentido, Dios creó al hombre a su propia imagen, con reflejos de algunas de sus propias perfecciones, claro, y en conocimiento, en justicia, en santidad. Son aspectos, son atributos que por supuesto estamos llamados a adquirir, porque para eso fuimos creados. Y esos son atributos de la esencia de Dios: el conocimiento, la justicia, su santidad, su misericordia, etc. Y también la autoridad como un dominio sobre las criaturas. Y vemos que haber sido hecho a la imagen divina implica ser creado varón y hembra. ¿Te das cuenta? Esto implica una unidad amorosa de más de una persona. Si te das cuenta, desde que se da este mandamiento, el Señor está hablando de la esencia de la creación del hombre. Es decir, ¿qué te está diciendo aquí el Señor? Desde este momento te está diciendo que el hombre no podría estar solo. Desde la creación del hombre ya iba implícita en su ADN, ¿sí?, aspectos de la mujer. Porque cuando más adelante vemos que cuando el Señor crea a la mujer, del mismo hombre la toma, no la toma de la tierra, como el caso del hombre, sino de él mismo, de su esencia, de los atributos que ya había depositado en el hombre, el Señor toma para crear a la mujer. Por eso dice, varón y hembra los creó. ¿Okay? Una vez más, Génesis 1:27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Aquí es importante que en Génesis 1:26, el versículo anterior, la primera vez que se usa este término, se representa a la imagen de Dios con dos vocablos hebreos, Tselem y Demut. Es imagen y semejanza, dos conceptos distintos. Y vemos que a diferencia de los pasajes de Génesis 1:27 y más adelante de Génesis 1:9 versículo 6, se usa Tselem, es decir, imagen, mientras que en Génesis 5 verso 1 se utiliza la palabra semejanza. Vamos a leer, por favor, acompáñame. Génesis 9 verso 6. Lees, por favor, Génesis 9 verso 6. El que derramare sangre de hombre por el hombre, su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Ok, ¿ya te diste cuenta? A ver, vamos a hacer un pequeño paréntesis. Por aquí están preguntando, hay una pequeña duda. Dice, por ejemplo, Carlos, creo que está compartiendo la misma duda que alguien más. En pocas palabras dice, es como ahora un embajador en las naciones, así lo entiendo. Eso es lo que trata de explicar la agencia divina. Pero no lo debes de entender así. ¿Por qué? Porque un embajador es una persona y el presidente de una nación es otra persona. El embajador va a cumplir el mandamiento y representa al presidente, pero no tiene una autoridad propia. Lo que va a decir el embajador en otra nación es por mandato específico, no puede ir más allá ni puede ir menos. En el caso del Hijo es diferente. ¿Por qué? Porque a donde quiera que iba el Hijo, ahí estaba Dios con él. Aquí yo tengo un comentario, a ver, a lo mejor con este comentario se aclaran las dudas de ellos, porque cuando tú das un poder notarial, por ejemplo, para dar el poder pues de actuar a nombre de,
del que otorga el poder. Entonces, pero tú no eres el otorgante. Tú actúas a nombre del otorgante, pero tú no eres. Aquí el caso es de que Yeshua es Dios mismo. Entonces, ahí es la diferencia. No puede ser un embajador, como dice Carlos, y también Flor decía es un ángel. No. ¿Por qué? Porque es Dios mismo Yeshua. El caso es de que comparte el mismo poder que Dios. O sea, son lo mismo. Ok. Aquí Fabi está diciendo algo muy importante, lo voy a comentar. Así es. Dice, por ejemplo, los apóstoles fueron embajadores por la autoridad de Yeshua. Fíjate que aquí cambia el mandamiento. Cambia la autoridad que llevan los apóstoles y te voy a decir por qué. Efectivamente es tal cual el ejemplo que está citando Fabi. Así debes de entender cómo fue que aquí actúa el ángel del Señor. Cuando dice hagamos y cuando el caso de Agar. ¿Por qué? Porque el caso de los apóstoles, ellos toda la obra que hicieron, no la hicieron por sí mismos, por atributos propios. Recuerden que todo lo que hacían, el Espíritu de Dios estaba sobre ellos y llevaban a cabo milagros impresionantes. Entonces, ¿qué es lo que te está diciendo aquí? Que los apóstoles fueron enviados, pero Dios mismo estaba con ellos. De la misma manera en que cuando Yeshua llevó a cabo todo su ministerio y toda la obra, Dios mismo estaba con él. Por esa razón, el tema tan delicado cuando habló Yeshua acerca de cuando hablaron de las obras que él hacía, los judíos, aquellos que lo criticaban y decían que era por Belzebú. Estaban blasfemando el Espíritu de Dios, es decir, la autoridad de Dios, el nombre del Señor, no tanto a él. Por eso él decía, cualquier blasfemia en contra del Hijo del Hombre, en contra de Jesucristo, va a ser perdonada, está bien. Pero cualquier blasfemia en contra de la autoridad de Dios, del Espíritu de Dios, que es por quien hacía la obra Yeshua, jamás le será perdonada, ni en este siglo, ni en el porvenir. Por esa razón es fundamental que entendamos esto, porque entonces el tema de la agencia divina rompe con este tema, con el concepto real de la autoridad con la que actuaba el Malach de Yud-Hei Vav-Hei. ¿Ok? Ok. Dice Leticia, tiene una duda. Si fue creado Adán o más seres humanos y solo... Ay, se cortó ahí. Bueno, sí, tratando de entender la pregunta de Leti Sotero, en ese momento efectivamente sería creado el hombre primeramente, pero a diferencia de cualquier ser vivo, estamos hablando el tema de la imagen y semejanza. Son atributos distintos que van a diferenciarlo de toda la creación, de todos los seres vivos. ¿Ok? Ok, vamos a okay, pues, espero que hayamos ya entendido un poquito mejor el tema de cómo fue que en su caso la diferencia, ¿no?, de la actuación del Malach, del enviado del Señor. Y en este caso hablando de Tselem y Demut, que son las palabras acerca de imagen y semejanza respectivamente, y vemos que a diferencia de los pasajes de 1.26 y Génesis 9.6, solamente se utiliza la palabra imagen, ¿sí? Así que podemos ver con claridad la diferencia que implicó la primer creación del hombre. La primer creación del hombre es fundamental porque ahí va estos dos elementos, y a partir de ahí, a partir de Adán, pues toda la creación, todos los hombres y las mujeres, todos los seres humanos ya traen estos dos atributos, con todo el propósito
de llegar a ser conformados conforme a la imagen del Hijo. Por eso es fundamental que entendamos, hagamos desde este momento, para poder entender incluso el propósito divino que tú tienes en este mundo. Como lo dijo Pablo, fuiste predestinado, ya recibiste el llamado, entonces recibe el llamado y comienza a trabajar, a hacer lo necesario para ser conformado conforme a su imagen del primogénito. ¿Okay? Dice el Salmo 39, verso 6, ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Este pasaje de este salmo, la palabra hebrea tselem se traduce como sombra, tal cual. Esa es otra forma de traducirla también, ¿sí? Tselem, sombra, que puede traducirse como una imagen imprecisa del original, una sombra. O tal vez que quizás pudiera hablarse de una especie de fantasma, si algo que aparece, algo que se aproxima al original, pero que le falta la característica real o su esencia. Así es, como dice Osvaldo, Yeshua es la imagen visible del Eterno. Sí, así es la imagen del Dios invisible. Es la imagen visible del Dios invisible, tal cual. El apóstol Pablo, hablando del concepto de la imagen, hace una referencia a Yeshua que tiene relación con el momento en que Dios dijo hagamos. Vamos, acompáñenme por favor, sigamos entendiendo esto, por favor, no se estacionen. Vamos a 2 de Corintios capítulo 4. Al término del estudio, anoten por ahí si quieren hacer algún comentario, tienen alguna duda y si es posible que tengamos la oportunidad de aclararlo, lo hacemos. Vamos a continuar. Segunda de Corintios 4, capítulo 4, a partir del verso 1. Por favor, acompáñenme. Dice, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, fíjate bien lo que dice aquí, verso 3, pero si aún nuestro evangelio aún está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, los que no lo van a entender, los que no van a entender ni recibir el mensaje, en los cuales el Dios de este siglo, ¿sí?, el maligno, cegó el entendimiento de los incrédulos. Aquí no se está refiriendo a los que no conocen la palabra, Son dos aspectos distintos. Una es que aquellos que ya recibieron el mensaje, ya conocen la palabra, pero son incrédulos, no creen, viven sus vidas diciendo que creen, pero su testimonio de vida es de un incrédulo, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria del Mesías, el cual es la imagen de Dios, tal cual. En la carta a los Filipenses vemos otro ejemplo acerca del contexto en el que es ocupado el concepto de imagen y semejanza, hablando de Yeshua al ser igual a Dios. Dice Filipenses 2, verso 6, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Fíjate bien, una vez más, acompáñenme por favor en sus Biblias, Filipenses 2, verso 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Aquí es el momento en donde
Pablo está hablando de este momento impresionante en el que Jesucristo abandona su condición de deidad para descender y hacerse hombre. Se humilla a la condición de un hombre, que al final de cuentas tendría la semejanza, sí, pero ya no con la condición de deidad en el tiempo de su estancia en la tierra. Así es que estamos entendiendo las implicaciones de la expresión de Dios al decir, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Momento en que, sin lugar a dudas, debemos nosotros entender que Dios habló con el Hijo, puesto que Dios es espíritu y el Hijo es visible. Fíjate, Colosenses 1. Vamos ahora a Colosenses, por favor. Acompáñenme sus Biblias a Colosenses 1, verso 15. Dice, Él es la imagen del Dios invisible. Aquí está hablando de Jesucristo, Yeshua. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él, en Yeshua, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¿Con quién estaba hablando Dios cuando dijo hagamos? Pues es por supuesto. En la carta de los Hebreos, el autor nos habla de Yeshua como la imagen de la sustancia de Dios, lo cual, pues, por supuesto que implica ambos conceptos que vemos acerca de la imagen y semejanza. Dice Hebreos 1, verso 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Dios nos ha hablado por el Hijo. Fíjate, el apóstol, el autor de la carta a los Hebreos está hablando a partir de ese momento, después de la muerte de Jesucristo, ya hablando de los postreros días. A partir de ese momento, en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Sí? Este es otro indicio muy claro de que Dios no estaba hablando con los ángeles cuando dijo hagamos al hombre, sino que estaba hablando con el Hijo, con Yeshua. Estamos dando evidencia bíblica para entender con claridad con quién estaba hablando Dios cuando dijo hagamos. Hebreos capítulo 1 verso 3, continuamos ahí, dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, ya te diste cuenta, ¿sí? ¿Qué es la sustancia? Es certeza, confianza. La imagen misma de lo que nos da certeza, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, de su sacrificio, de su sangre, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. En el libro de Éxodo, la palabra imagen tiene una implicación espiritual al hablar de ídolos, como yo les comentaba hace un momento, por otro lado. ¿Sí? Ídolos tallados como imágenes, tal cual. Éxodo 20, verso 4, hablando de la prohibición que hace el Señor, dice, no te harás imagen, ni ninguna semejanza, y aquí ya está hablando de las dos cosas, de los dos aspectos, dos atributos que no debes tú hacerte ni imaginarte acerca de lo que hay, que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Así que nosotros estamos hechos a la imagen de Dios, como en el caso de una moneda, haz de cuenta, tal cual, como hablando de un ejemplo burdo, en el caso de una moneda en el que se estampa con la semejanza de alguna autoridad.
Algo así, ¿no? Nosotros también estamos estampados con la imagen de Dios. Nosotros, los que somos creyentes, debemos ser conformados a esta imagen, a la imagen del Mesías, porque Él es lo visible de Dios, en el sentido como lo expresó el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, verso 29. Porque a los que antes conoció, a ti y a mí, antes de venir al mundo, a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Vamos a cerrar verso 28 de Génesis 1. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad. ¿Te estás dando cuenta que está hablando en plural? Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en el que hay fruto y que da semilla, os serán para comer, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todos los que se arrastran sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. En relación a lo que Dios tiene con el hombre, la relación que Dios creó a partir de ese momento con el hombre es totalmente única, pero también es personal, a diferencia de cualquier otra que tiene Dios con la creación. Es una relación diferente con la luz, el agua, la tierra, el sol, la luna, las estrellas y los planetas. Y ni siquiera con los seres vivientes. Él creó una relación muy, muy especial y estrecha con el hombre a partir de ese momento. Dios llamó a todas las cosas, a todas estas cosas, a la existencia, pero nunca en un momento dado se creó una relación parecida como la relación que Dios tiene con el hombre a partir de ese momento. Muy especial, muy estrecha. ¿Sí? David, por ejemplo, escribió de este tema también. Él sabía perfectamente que había una relación muy especial y estrecha entre Dios y el hombre, y él se pregunta acerca de la importancia que tiene Dios. ¿Cómo es que Dios tiene, del hombre? ¿Cómo es que el hombre tiene tanta importancia como para que Dios le recuerde? Hasta este punto, todo lo que había sucedido en la creación solo sentó las bases para que sucediera el final del sexto día. La humanidad ha sido y es la pieza fundamental, la pieza principal y central de toda la creación de Dios. Sabemos esto porque todo lo demás se extingue, ¿sí? Todo lo demás tiende a desaparecer, pero la existencia del hombre no. Dios creó al hombre en su momento con un propósito. ¿Cuál fue el nombre de la creación del hombre? Para que en un momento llegara a ser... ¿Cómo, perdón? ¿A imagen de Dios? Sí, por supuesto que sí. Cuando los cielos y la tierra en un momento hayan pasado, ¿qué va a suceder? En ese momento nosotros estaremos siendo glorificados con el Señor. ¿Sí? Vamos a adorarle por siempre. En otras palabras, la creación es como una obra que está exponiendo, ¿sí? Como un ejemplo, como si la creación se estuviera exponiendo en una obra de teatro, y en donde el principal personaje
¿sí? Que escribió la obra Dios. ¿Quién es? Pues el hombre, ¿sí? Incluso el propio Hijo de Dios se convirtió en un hombre. Y es así que esta trama de esta obra impresionante gira en torno a estos atributos de Dios hacia el hombre, beneficios que el hombre da hacia el hombre, comenzando por su gracia, la misericordia, la compasión que el Señor tiene para con el hombre, porque Él lo ha creado a su imagen y semejanza. De ahí parte esta compasión. Pero después del último acto, el teatro se quema completamente, se pasan los cielos y la tierra, y no queda más que nuestra relación con Dios, nuestro espíritu. Hemos sido glorificados, hemos sido transformados en ese momento. Y la mayor parte de la escritura se ha dedicado a esto, a la creación de la humanidad, más que a cualquier otro aspecto de la creación. El hombre y su creación es el centro de todo este tema. Bajo este esquema, la razón más importante por la que Dios creó y le dio el mandamiento al hombre para que señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra, pues es porque el momento en que el hombre cumple la instrucción divina de Dios, es decir, fíjate qué importante es esto, en este momento que tú cumples la instrucción de Dios, sus mandamientos, eso es precisamente lo que te va a dar el señorío. En ese contexto, como lo decíamos en un principio. Porque de lo contrario, si el hombre no solo se guía en su vida por su instinto, se hace como otro animal, como otra creación simple, pero vive sin la instrucción de Dios. Por esa razón es fundamental que en la conformación de tu vida sea formada bajo la instrucción de Dios, para que entonces tú cumplas este propósito divino por el cual fuiste creado. Así es de que si tú eres consciente de que eres la creación más importante de Dios, entonces señorea con este báculo, con el báculo de su justicia, su ley. Génesis 1:31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el sexto día. Cuando veo tu cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo que es el hombre para que tengas de él memoria, y el Hijo del Hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Señor, Señor Dios, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Señor, gracias por este tiempo hermoso que nos has permitido compartir. Gracias, bendito Rey, porque nos haces entender un poco mejor el motivo de nuestra creación. Eso es lo más maravilloso, Señor, para nosotros y para nuestra existencia, porque a partir de que nosotros somos conscientes de la razón de nuestra creación y la forma en que debemos guiar nuestras vidas, entonces nos das la oportunidad de entender cómo agradarte y cómo ser hijos, cómo poder señorear como realmente a ti te agrada, Señor. Y señorear en este sentido, bajo estos atributos, bajo tu imagen y semejanza que hemos adquirido, Señor, desde la esencia misma, nos permite entender que estos atributos nos van a dar
la oportunidad de ser mejores personas. Y si es que señoreamos, pues lo haremos para bien, lo haremos en base a tus atributos, los cuales has depositado ya en nosotros, tu justicia, tu misericordia, tu bondad, para con toda la creación. Gracias, bendito Rey, por este tiempo. En el nombre de Yeshua. Amén.